Yo creo que la música es un compañero, una compañera en realidad, que lo que hace es acompañarte en tu día a día, en tus diferentes momentos del día, en tus diferentes sentimientos que pasan por tu día. Entonces yo lo veo como una compañera de viaje. Yo creo que nunca sentí una adrenalina tan linda como cuando estoy en el escenario. Poder conectar con personas a través de la música es un placer poder hacer eso. ¿Qué sería de tu vida sin la música? Dios mío, creo que no sé, sería una persona totalmente diferente. Creo que la música ya es parte de mi vida, es como una extensión de mi cuerpo. Así que creo que no sería yo sin la música. Creo que Los Ángeles es una ciudad para soñadores, siempre lo digo esto. Y creo que acá estamos todos buscando lo mismo, ¿verdad? Cumplir nuestros sueños, alcanzar nuestras metas y venir a un lugar donde las personas sueñan igual o más grande que vos. Creo que eso me impulsó muchísimo a venir. ¿Te intimida Los Ángeles la industria de la música? Recontra, o sea, es totalmente otro mundo, es algo totalmente nuevo. Creo que acá la gente está con todas las energías para seguir creciendo y avanzando. Entonces, como que me siento muy pequeña, pero no tengo miedo. O sea, creo que puedo hacer cumplir mis sueños acá sin problema. ¿Qué significa follow de flecha? Para mí en realidad, o sea, tiene un significado muy, muy concreto, ¿verdad? Pero mi apellido es como representa muchas cosas, ¿verdad? Creo que una flecha avanza, una flecha va para adelante, a veces puede ir para atrás, pero solamente para tomar impulso. Entonces, a veces necesitamos que nos apunten un poco para dónde ir y no sé, follow de flecha es para los que quieran seguir los sueños o quieran animarse a dar ese paso popular, síganme lo bueno. Creo que para eso estoy. Creo que tengo muchos diferentes lugares donde podría terminar en 5 años, pero lo único que sí quiero y pido es seguir trabajando y viviendo de la música. Creo que ese es el único futuro que deseo y quiero ver. Vamos a ver cómo la vida me va sorprendiendo.